Llegamos a la cuarta expresión de Jesús en la cruz. San Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero decirle algo. ¿Cómo se puede clamar a gran voz si se está lacerado, maltratado, escarnecido? ¡Qué fortaleza de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo! ¡Gloria a Dios! Elí, la palabra Elí es hebreo, el resto es arameo. Este lamento tiene un fiel cumplimiento del Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué? Aquí podemos ver en esta cuarta expresión la misma ira de Dios derramada sobre su propio Hijo, Jesucristo. Dios el Padre veía en su Hijo todo el pecado de todos aquellos que habían de creer en Él. Y Jesús experimentó esa desesperación, ese abandono. ¿Por qué? Porque se estaba derramando la ira divina de nuestro Dios. Jesús fue el sustituto, el portador del pecado. Cristo siempre fue Dios santo en la cruz. Él no pecó ni por un segundo. Es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si hablamos acerca o tratamos acerca de la ira de Dios, San Mateo 26, versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí, obviamente, fue antes de ir a la cruz. Jesús ora al Padre. ¿Por qué? Es el símbolo de la ira divina en contra del pecado, o sea, la copa. Porque Jesús iba a llevar el pecado de muchos, pero toda la ira de Dios, es decir, la totalidad de la ira divina, se iba a derramar sobre el Cordero de Dios. Pero Jesús, voluntariamente, Él quiso rendir su voluntad al Padre siempre, en todas las cosas. Pero fue el Padre que derramó su ira, que quiso quebrantar a su propio Hijo. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. La voluntad de Dios fue así. ¿Por qué? Porque Él demandaba que todo pecador sea castigado. Y aunque Jesús no merecía el castigo, el Padre así lo quiso. De hecho, ese es el análisis final. Fue Dios, el Padre, quien lo llevó a la cruz. Todo estaba dentro del plan soberano, perfecto de nuestro Dios. Podemos ver en esta cuarta expresión la misma ira de Dios. Por eso, qué mejor decirle al Señor: Señor Jesús, creo en tu sacrificio. Y pedirle a Dios y adorarle y decirle que tenga misericordia de nosotros. ¿Por qué digo esto? Romanos 8:32 nos dice que si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Lo entregó? No lo escatimó. Podemos nosotros entonces entender o podemos comprender en esta cuarta expresión que la ira de Dios, que es santa, es real y será para todos los pecadores sin excepción, a menos que vengan
en una vida de arrepentimiento y reconozcan que Jesucristo puede perdonar sus pecados, puede lavarles con su sangre, limpiar sus pecados. La quinta expresión de Jesús en la cruz, San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Aquí Jesús sintió literalmente sed. Literalmente sintió sed. San Marcos 15, versículo 36. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. O sea, era una burla más, como diciendo: dejen, a ver si viene Elías, que venga y lo salve a este autoproclamado Mesías. O sea, seguían las burlas, además del castigo físico y el maltrato a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían esa costumbre. Lo establece en Salmos 69, versículo 21. Me pusieron además hiel. La hiel era una hierba ponzoñosa. Dice: pusieron hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Realmente, el vinagre era un vino barato. Pudo ser tanto un acto de misericordia como un simple intento por prolongar su sufrimiento. Pero Jesús no quiso beberlo. Su divinidad nunca, en ningún momento, ayudó a su humanidad. Es decir, Él, como hombre, sintió como un ser humano en ese momento todo el castigo en su cuerpo, todo el maltrato en su cuerpo. Pero Él no quiso beberlo. Él quiso siempre completar su obra y lo hizo hasta el final. Era necesario que estuviera plenamente despierto y lo estuvo. Por ejemplo, cuando ministró al ladrón moribundo. ¿Qué podemos reflexionar usted y yo en esta quinta expresión? En un sentido espiritual ahora, siendo Él la fuente de agua, tuvo sed para que los que le busquen no tengan sed jamás. ¿Usted ya está bebiendo de esa agua? Que es Jesucristo, Él es el agua viva. Ya no ande buscando en otros lugares, saciando, tratando, entre comillas lo digo, tratando de saciar su sed con cosas que solo producen más sed. Hay que venir a la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Él es el agua viva. San Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En esta quinta expresión de Jesús en la cruz, podemos ver la sed física que sintió el Maestro. El castigo era tal, su cuerpo completamente estaba siendo castigado. Él estaba sintiendo todo el castigo en él. En la sexta expresión de Jesús en la cruz, consideremos San Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Aquí comunica una sola cosa: se cumplió la tarea asignada. Se ha cumplido perfectamente todo
todo lo que un Dios santo demandaba. Toda la obra de redención quedó completa en este punto. Entregó el Espíritu. La palabra redención significa rescatar. Y nosotros podemos ver en la traducción que consumado es, indica que se ha hecho un pago total de la deuda. Ahora, alguien puede preguntarse, ¿cuál deuda? ¿Cuál deuda? ¿Acaso yo estoy en deuda con Dios? ¿Cuál es esa deuda? Los pecados. Pero Cristo, muriendo en sacrificio, pagó esa deuda a un Dios santo. ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificarle el resto de nuestra vida? Por eso, cuando alguien cuestiona y dice, ¿qué me ofrece Dios? Dime qué me ofrece Dios y me entrego a Él. Porque la gente quiere ver, y lo entendemos, ¿no? Quieren ver cosas materiales, pero recordemos que las cosas que se ven son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Y entonces preguntan, ¿qué me ofrece Dios si vengo a Él? La respuesta es esta: perdón. Perdón por todos sus pecados. Es suficiente. Es suficiente para adorarle el resto de mi vida y vivir en obediencia a Él, en obediencia a su palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, Cristo perdonó nuestros pecados, pagó el total de la deuda a un Dios santo. Pero sabe, aquí en San Juan 19:30, en la última parte, observen, entregó el Espíritu. Esto es maravilloso, porque esto indica que Jesús murió como un acto de su propia voluntad. En otras palabras, nadie le quitó la vida, nadie le arrebató su vida, Él la entregó. Solamente Él puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida, Él la da y Él la quita, pero Él es el único que tiene el poder para decir, yo pongo mi vida, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Prueba bíblica, San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es la esencia de Cristo, poder. Porque Él es el poder. Él es poder en todo. Y entre otras cosas, en esta sexta expresión de Jesús en la cruz, podemos ver que Él puso su vida en rescate por nosotros. Puso su vida. Él quiso poner su vida. Él se caracteriza por demostrar que todo está sujeto a su nombre. Él puso su vida en rescate por todos los que habían de creer en Él. ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no darle la gloria a Cristo si Él es nuestro único Redentor? Él puso su vida. A ese Dios adoramos aquí. A ese Dios alabamos aquí. A ese Dios le cantamos aquí, el que tiene el poder, el que es el autor de la vida. Nuestra vida está en sus manos. ¿Cómo no glorificarle? Amén. Llegamos a la séptima expresión de Jesús en la cruz, la última. San Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, vaya fortaleza del Maestro para gritar en esa agonía que se encontraba. Clamó a gran voz, dijo, Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí se cumple y se cita el Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué podemos nosotros observar aquí? ¿Qué enseñanza podemos encontrar en esta séptima expresión de Jesús en la cruz? Denota una confianza en Dios, quien tiene el control de todo. Él es soberano. Soberano significa que está a cargo. Él tiene el control de todo. De todo. O sea, Dios orquesta todos los acontecimientos con miras siempre a demostrar su poder, su voluntad, su soberanía, su deidad. Y por supuesto, en sus planes perfectos, si nosotros nos sometemos a esos planes, siempre será con miras a nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Por eso descansamos en Él. Y aquí denota una confianza en Dios. Jesús, que es el dueño de todo, que es el creador de todas las cosas, siempre tuvo el control pleno de todo hasta el último momento en ese perfecto sacrificio. No era el fin, sino la culminación de la obra redentora para dar inicio al nuevo pacto y el último donde ya no habría más sacrificios, porque el cordero que fue inmolado, el cordero que fue sacrificado, cumplió a perfección las demandas santas y justas a un Dios santo y perfecto. Por eso le glorificamos. ¿Qué podemos decir nosotros en esta séptima expresión? Glorificar a Dios. Se cumplió el plan perfecto de nuestro Padre Celestial en su Hijo Jesucristo para la redención de nuestros pecados. Esa es la gran noticia todos los días, mientras tengamos vida en esta tierra. Propongamos en nuestra vida no saber entre nosotros cosa alguna más que a Jesucristo y a este crucificado. De nada más hay que hablar. Hay que hablar del sacrificio de Cristo, de todo lo que encierra la muerte de Cristo, todo el beneficio temporal y eterno que trae la muerte de Cristo. En ese sacrificio encontramos la redención a nuestros pecados. Jesús murió. Esa es la gran noticia de su amor. Y por supuesto, Él resucitó al tercer día. Hoy celebramos. Hoy volvemos a recordar y sobre todo predicamos, proclamamos que solo Jesucristo es el camino al Padre, solo Jesucristo es el camino a Dios, que solo en Él encontramos amor y perdón verdadero. Solamente en Él encontramos la familia que realmente estábamos buscando, la familia que tiene y que es para toda la eternidad. Solamente en Él encontramos el sustento para nuestras necesidades básicas. Y no solamente eso, sino para toda la eternidad. Solamente en Él encontramos esa agua viva, porque Él es el agua viva para nuestra sed. Él, Jesucristo, solo Cristo, se trata de Cristo y siempre debemos predicar de Cristo. Él siempre fue Dios santo en la cruz, siempre fue santo en la cruz, nunca pecó, por eso es el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, sin contaminación. A manera de conclusión, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Habla en singular. La palabra llaga en el original se refiere al pecado. Cristo pagó
esa deuda totalmente a un Dios justo y santo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios no consiste en cuán dignos seamos usted y yo de recibir amor, sino que Él es amor por naturaleza, es su esencia, ser amor. Él es el amor en persona, es su constancia de su propio carácter perfecto. Pero ¿sabe una cosa? La muestra más grande de amor de Dios vino en el punto en que le éramos más indeseables. ¿Cuántos hoy reconocemos que Jesús murió por nosotros? Celebramos el hecho que Jesús murió para nuestra redención. Y claro, Dios le levantó de los muertos y vive por los siglos de los siglos. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, te alabamos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo y también aquí en la tierra siempre. Tú eres el Dios soberano, el creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas de nuestra vida misma. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque creemos en esa obra perfecta en la cruz del Calvario, que la sangre de Jesucristo sigue limpiando el pecado de cualquier pecador. Gracias, Señor, porque nosotros hoy creemos por fe, únicamente es por la fe en Jesucristo. Y hoy invitamos a todas las personas que están fuera y no han querido aceptar el mensaje del Evangelio, la buena nueva que es Jesucristo, las buenas noticias de decirles: Jesucristo es el camino a Dios, que Jesucristo es el camino al cielo, al paraíso. Deben reconocer primero y arrepentirse de sus pecados, como nosotros lo hicimos un día por tu misericordia. Espíritu Santo, convence a nosotros y a todos aquellos que no han querido aceptar a Jesucristo, porque eso, Señor, es lo que tú haces. Conforme a tu voluntad oramos, conforme a tus propósitos te pedimos, que no sea nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por convencer de pecado, de justicia y juicio. Gracias, Dios, te alabamos. Gracias, Dios, te adoramos. Glorificado sea tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios, te alabamos. Gracias, Dios. Amén. Hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aunque indigno y vil como soy feliz, pues su sangre vertió mi Jesús, y con ella mis culpas borró. Mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Es mi anhelo constante a Cristo seguir. Mi camino su ejemplo marcó. Y por darme la vida Él quiso morir. En la cruz mis pecados clavó.
mis pecados llevó, en la cruz do murió, el sublime, el tierno Jesús, los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas en luz. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx. Jesucristo.